Bueno, bueno, entonces ahora sí vamos a dar la bienvenida formal a especialmente a Belén y a Claudio, que nos están acompañando en este primer encuentro. Dejar un saludo especial para todos los compañeros que van a ver esta grabación y las pautas que dejemos en esta pequeña reunión en algún otro momento cuando ya compartamos el enlace en el aula. Yo comienzo dándoles la bienvenida, agradeciéndoles a Olga y a Andrea. Andrea que ya los estuvo acompañando en las dos primeras semanas y Olga que empieza a partir de hoy. Y a Verónica también en nombre de NetLearning que nos está acompañando. Y para empezar esta conferencia le voy a pasar la palabra a Verónica. Gracias, Marce. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Marce, lo que te voy a pedir es si querés ir pasando vos las diapositivas. Yo lo que voy a hacer es una pequeña breve presentación de NetLearning. Perfecto. Y les voy a contar un poco acerca de NetLearning, así que les damos la bienvenida a todos los presentes y a quienes nos vean en la grabación. Como les contó Marcela, soy Verónica Pintos, coordinadora general de cursos, y es un gusto disfrutar de este espacio de interacción sincrónica en el que vamos a hacer foco en los temas claves del curso. Si querés pasar a la otra diapositiva, Marce. Aquí en esta pantalla pueden ver un resumen de quiénes somos, para que sepan con quién se están formando. Les contamos que NetLearning nació en el año 2002, ya hace 16 años, y desde ese entonces el equipo que nos acompaña no ha dejado de crecer juntos, a pesar de las distancias geográficas. Algunos estamos en Buenos Aires, otros están en el interior, otros en otros países, y siguiendo la misión y la visión que nos destacan en los países de habla hispana. En la siguiente diapositiva tienen un resumen, una infografía de nuestros servicios. Ya alguno por ahí ya ha recorrido la página web. Los invitamos a considerar a NetLearning como proveedor estratégico, no solo de capacitación, sino de implementación de proyectos. Ya tienen nuestro contacto, nos pueden escribir a info@netlearning.com.ar, así que en cualquier momento nos escriben o nos llaman para concretar un primer encuentro presencial o virtual, como lo estamos haciendo aquí, con el fin de profundizar en sus necesidades. Es un gusto enorme acompañarles en este trayecto formativo y le paso la palabra a Marcela para que comiencen a interactuar en esta conferencia web. Muchas gracias. Bueno, gracias, Vero. Bueno, les cuento un poquito entonces cómo vamos a organizarnos. La idea de este encuentro es que Andrea, como habíamos comentado antes, que es quien las acompañó durante estas dos primeras semanas del curso, charle un poquito con ustedes, cerrando todo lo que fueron aprendiendo en estas dos primeras semanas del curso, y luego sí empezar a hablar Olga, que les dará el encuadre de la tarea final del curso y todo lo que vamos a empezar a disfrutar y a compartir a partir del día de mañana. Así que Andrea, te paso la palabra entonces a vos. Muchas gracias, Marcela. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, se escucha perfecto. Adelante. Perfecto, gracias. Bueno, la verdad una alegría estar acá conversando con ustedes, un poco, digamos, no quita del todo no desvirtualiza, ¿no? Del todo, pero bueno, esto de la sincronía del encuentro me parece que está bueno, sobre todo después de 2 semanas en las que realmente este grupo trabajó mucho y de manera muy activa. Ustedes ahora están a punto de comenzar una etapa que es de pura creación, ¿sí? Nosotros lo que estuvimos conversando estas 2 semanas era un poco el comprender qué es una narrativa digital, ponernos de alguna manera de acuerdo con los conceptos. Es probable que, bueno, haya muchas definiciones, pero bueno,
pudimos acordar básicamente qué entendemos por narrativas y narrativas digitales aplicadas a un proceso educativo o digamos, de comunicación dentro de un ámbito de capacitación también. Lo que estuvimos conversando, si digamos, recordamos, es cuáles son los elementos que componen la narrativa digital, cómo se estructuran, cómo podemos modificar esta secuencia lineal. ¿Se acuerdan que habíamos visto al principio? Para hacer que nuestro relato sea más interesante. Y algo muy, muy importante en este proceso, empezamos a construir una visión, una mirada crítica de las narrativas. Las empezamos a ver desde un lugar más técnico, si se quiere, ¿sí? Si recordamos, digamos, las narrativas que estuvimos proponiendo para su análisis, casi todas nos han impactado seguramente desde lo subjetivo, ya sea porque nos gustaron o porque no nos gustaron, o incluso porque nos resultaron indiferentes. Pero durante los momentos de foro pudimos profundizar y empezar a ver estos elementos que estábamos viendo desde lo, digamos, desde lo conceptual y teórico, ¿no?, del material, los pudimos ver en acción a través de estos relatos. Bien, básicamente pudimos como enlazar lo que el material teórico nos daba con algo más concreto, ¿no?, como estas narrativas ya realizadas por otros. Y otro punto fundamental también en este proceso fue el trabajo grupal que han hecho, muy bueno también todos los grupos, realizando una narrativa digital realizando el storyboard a partir de una narrativa digital ya asignada. Este ejercicio lo van a utilizar fuertemente en este proceso que iniciarán con Olga y que, bueno, es el proceso más rico y más lindo del curso. No sé, yo no tengo más nada que agregar. Si alguno tiene alguna consulta o alguna pregunta o alguna, ¿no? Con la palabra a Marcela. Bueno, muchas gracias, Andrea. Bueno, no sé si alguno de los dos, Belén o Claudio, tienen alguna consulta como para cerrar estas 2 primeras semanas, o ya le paso la palabra. En principio no, en principio en principio estoy bien. Recién me comuniqué con Daniela, mi compañera de equipo y de trabajo, me dijo que no se está pudiendo conectar. Sí, yo justo vi el mensaje de ella y estaba ahora tratando de orientarla, pero volví acá para darle la palabra a Olga. Así que ahora que si Olga empieza a contarles, yo me voy al aula un ratito a ver si puedo ayudarla a que igualmente le dije que va a quedar grabado, así que no se preocupe. Ah, perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, Olga, entonces podemos seguir con vos. Bueno, bienvenidos, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos, especialmente Andrea, que se suma a esta propuesta de encuentro sincrónico para dar un cierre de lo que son las primeras 2 semanas de este curso de Storytelling, para luego continuar con las 2 semanas que me tocan tutorear a mí y que tienen que ver con la creación de una narrativa digital. Ustedes, como bien dijo Andrea, estuvieron trabajando la parte teórica, conociendo los alcances, los entornos, los ámbitos, las maneras, los elementos que se requieren para que una narrativa digital sea coherente, los consejos para que sea eficaz, ¿no es cierto? Y después trabajaron fuertemente en esta segunda semana, observando casos, como muy bien lo dijo Andrea, pero también sacándole el plano a la casa, con la casa ya hecha, se podría decir, si se me permite la metáfora. Es decir, ustedes observaron narrativas digitales y les sacaron el storyboard. Ahora vamos a hacer el camino inverso, es decir, vamos a arrancar por una idea
y vamos a construir un storyboard para después digitalizar ese storyboard y convertirlo en una narrativa digital. Ese va a ser el planteo de las próximas 2 semanas. Entonces, bueno, arrancamos un poquito para encuadrar cómo va a ser el trabajo, les cuento. Este proceso de creación de una narrativa digital que nos va a insumir las próximas 2 semanas completas de trabajo va a ser eminentemente práctico. Si bien no vamos a dejar la teoría de lado porque vamos a aplicar todo lo que ya estuvieron viendo con Andrea, lo que se trata es de poner manos a la obra con la propia creatividad. Entonces, lo primero que vamos a hacer en la semana 3 es elaborar el storyboard. Cada uno va a elaborar su storyboard. Nosotros le vamos a ofrecer 3 opciones porque hemos notado en las diferentes cohortes que se suceden diferentes situaciones. Gente que no puede arrancar porque le agarra lo que se llama el horror vacui, es decir, el temor a la hoja vacía, y entonces no pueden arrancar. Pasan los días, quedan en silencio y quedan como en una sensación desagradable de soledad, donde no pueden arrancar. Para esas personas, para esos estudiantes, para esos participantes, nosotros les ofrecemos un storyboard prearmado con una historia previamente desarrollada, muy sencilla, que pueden tomar tal cual, como dice la opción 1, o pueden usarla para adaptarla a su gusto y hacer una nueva historia, como dice la opción 3. La opción 2, es decir, el intermedio entre estos dos, o lo que sería una tercera opción, sería a partir de una idea original que cada uno de ustedes tenga y desarrollar el propio storyboard, que eso es, por supuesto, lo ideal. Eso es lo que más nos gustaría, que ustedes puedan o bien recuperar alguna idea que ya tengan de antes, o bien que les surja, que les haya surgido a partir del trabajo en las 2 primeras semanas, que ustedes digan, bueno, me gustaría hacer mi narrativa digital con esta idea, y a partir de allí empezar a desarrollar el propio storyboard. Entonces, para quienes elijan las opciones 2 y 3, es decir, obviamente los que elijan la opción 1, ya van a tener listo el storyboard. Lo único que van a tener que hacer es elegir una herramienta digital, digitalizarlo y obtener su narrativa digital y va a estar bien. Eso va a estar perfecto. Ahora, los que quieran trabajar un poco más todo este desarrollo y todos estos elementos que nos ofreció tan generosamente Andrea en las primeras 2 semanas y que los quieran poner en práctica verdaderamente, bueno, van a tener entonces la posibilidad de hacerlo en este tránsito, en estos tiempos. Van a tener, por supuesto, que trabajar un poco más para obtener su storyboard. En estos casos, los pasos que van a tener que seguir serán elegir un eje temático que puede estar dentro de lo educativo, lo motivacional o lo corporativo, buscar una idea si es que no la tienen ya. Pueden utilizar diferentes técnicas a través de la tormenta de ideas, la asociación de ideas, partir de una imagen, siempre de uso libre, recuerden, partir de obras literarias, partir de una pieza musical, partir de una entrevista, de un artículo periodístico, de una historia que te contaron, no sé. Hay millones de maneras, hay muchas maneras, no sé si millones, pero hay muchas maneras de inspirarse para buscar una idea. Luego, lo último de esta etapa, digamos, sería iniciar el storyboard. Para eso van a contar con la plantilla tarea módulo 3, que es muy similar a la plantilla tarea módulo 2 que ustedes usaron para el módulo 2, para la tarea colaborativa que hicieron en oficinas. Van a usar una plantilla similar para completarla con el desarrollo de su historia. Este es un momento, en este punto... A ver, Olga, te interrumpo un minutito que justo Claudio dejó una pregunta en el chat para que después no nos olvidemos. Dice, ¿cómo medimos la dimensión del story por si optamos con la opción 2?
cómo medimos la dimensión. No entiendo mucho la pregunta. A ver, Supongo... Claudio, ¿querés tomar el micrófono? Sí, ya tomé el Ahí micrófono. está. ¿Qué tal? Mi consulta era porque, digo, bueno, si optamos por la opción 2 y contamos una historia quizás compleja, que se hace larga, más o menos, ¿cuánto tomamos para hacer el historia? O sea, me refiero a ¿nos vamos a una historia compleja o hacemos algo cortito o tomamos como modelo las que dan como ejemplo, yo digo, para que no se sea tan compleja, tanto para hacerlo como para analizarlo? Y Bueno, bueno, sí. y tenía otra pregunta. Cuando hablaban de digitalizarlo, pasarlo a los medios digitales, ¿a qué se referían? Bueno, eso todavía no llegamos. Estamos todavía en la elaboración del storyboard. Ahora cuando vayamos a la Perdón, semana no me 4 quería lo vas adelantar. a comprender mejor. Bien. Con respecto a lo que estás preguntando, también es algo que viene ahora, digamos. La idea sería, digamos, trabajar con los conceptos de la narración digital. Corta duración, objetivos muy claros, historias creíbles, que no significa que sean reales, ¿no? Pueden ser historias ficcionales, pero creíbles. Y para eso, justamente, las respuestas a estas preguntas, si vos me permitís, vamos a avanzar un poquito más y las vas a ir encontrando en las próximas pantallas. De todas maneras, cuando avancemos vamos a volver sobre esta pregunta a ver si quedó respondida o si hace falta continuar profundizando en la respuesta. Les decía que en este punto, justamente, Claudio, ¿cómo hacemos para iniciar el storyboard? Es muy conveniente que recordemos, que volvamos a leer 1, 2, 3, 4 y varias veces las 22 reglas de unas personas que saben mucho de narración digital, que es la gente de Pixar. A mí me gusta mucho estas 22 reglas para una storytelling fenomenal, que están en el módulo 2, en el texto central del módulo 2, en el material de estudio del módulo 2, ustedes ahí encuentran un cómo hago las cosas, precisamente un poco lo que vos me estás contando, me estás preguntando. ¿Cómo hago para recortar la historia? ¿Cómo hago para encuadrar la historia? ¿Cómo hago para que la historia no se me escape? ¿Cómo hago para que los personajes hagan lo que tienen que hacer y no se escapen, no tomen vida propia y no se me escapen tanto? Bueno, estas 22 reglas, no sé si las leyeron, si pudieron tomar nota de ellas, pero vamos a leerlas rápidamente para encontrar un poco el camino de cómo vamos a hacer para darle forma, darle vida a nuestro storyboard y, por supuesto, a nuestra historia digital. Dice la primera que lo que nos conviene es hacer que los personajes trabajen. O sea, pensar que admiramos más a un personaje por lo que intenta que por lo que verdaderamente consigue. Ponerse en el lugar de la audiencia. Siempre cuando uno escribe una historia tiene que ponerse a pensar qué puede ser interesante, qué te puede interesar a vos como público. No lo que te resulta divertido como escritor, sino lo que el público puede estar queriendo ver. Ojo, pueden ser cosas distintas, dice esta segunda regla. Otra cosa importante es definir el final cuanto antes. Empezar a escribir sabiendo cómo va a terminar la historia. No dejar que la historia transcurra y vaya tomando vida propia, sino es tener claro hacia dónde conducimos el final, qué vamos a querer decir en la pantalla de cierre. El tema es importante, pero vas a ver de qué se trata realmente cuando logres terminar la historia. Por supuesto, va a ser necesario probablemente reescribirla una vez que la hayas terminado, porque el storyboard es como un boceto, es como el boceto de un dibujo, una carbonilla. Se dibuja, se borra, se dibuja, se borra, son papeles que se tiran hasta que se obtiene la verdadera estructura de la narrativa digital. Lamentablemente o por suerte, no surge de una el storyboard, sino que es producto de un trabajo que lleve probablemente varios días, que requiera la mirada de otro, la mirada de un amigo, de un conocido,
la posibilidad de leérselo a alguien en voz alta para que ese otro nos diga, no, mira, esta parte es muy aburrida. No, ¿por qué no recortás acá? No, pero este personaje saltando un cerco, no me parece. Me parece que no da. ¿Por qué no lo pones sentado en una mesa conversando con el personaje femenino, por ejemplo? Es decir, nosotros vamos a poder tener una mirada, pero siempre vamos a poder encontrar la manera de que nos cierre la historia y podamos avanzar. La 4 dice usar la estructura universal. Cuando escriban, usen la estructura universal. Había una vez, cada día pasaba tal cosa, pasaban cosas hasta que un día tal cosa, entonces pasó tal otra, hasta que finalmente sucedió esto. La estructura universal de un texto. Simplificar y enfocar. Acá empezamos a responder tu pregunta respecto de cómo medimos la dimensión del story. Simplificar y enfocar. Cuando tengas la historia, saltate los desvíos, combiná los personajes, pero recortá los diálogos, menos palabras, probablemente más imágenes. Eso lo vamos a trabajar en el foro. Eso no se van a sentir solos haciéndolo, sino trabajándolo en el foro. Desafía a tus personajes, dice la 6ª regla. ¿En qué son buenos estos personajes? ¿Por qué yo pongo a un personaje X y a un personaje Y enfrentados y unidos por un conflicto? ¿Qué tienen de interesante esos personajes para que el público se sienta atraído por ellos? Bueno. La 7 dice, empieza por el final, construye el final antes que el medio, los finales son difíciles, conseguir el tuyo te dará ventaja. Es un poco, me da la impresión de que está un poquito relacionado con la regla TES. Vamos a seguir rápido para no detenernos demasiado en esto que ustedes pueden volver a leer del material de estudio del módulo 2. Termina tu historia. Va a llegar un momento, Claudio, que vas a tener que dejar de escribir. Terminala de una vez, déjala ir, incluso si no es perfecta. Ya vas a poder hacerlo mejor la próxima vez. No va a ser tu única historia digital, va a ser tu primera historia digital si es que ya no escribiste una. Después, dentro de una semana, 2 días, 3 meses, el año que viene, probablemente retomes esta historia y hagas una segunda versión, o la cambies, o hagas otra historia. La 9 dice, aprende de lo que no quieres. Cuando estés bloqueado, hacer una lista de lo que no tiene que pasar a continuación. Desde el punto en que vos estás bloqueado, decís, bueno, ahora ¿qué quiero que pase? ¿Quiero que el personaje salte el cerco? Y mejor no tiene que saltar el cerco. Entonces, si no tiene que saltar el cerco, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué cosas no tiene que hacer? Entonces, ¿qué cosas sí tienen que hacer? Analizar las historias que te gustan. Esto es fundamental y lo hicieron muy bien con Andrea. Analizar las historias que te gustan. ¿Por qué te gustan? Si te gustan es porque hay una parte tuya que tenés que reconocer para poder usarla, dice esta gente de Pixar que algo sabe de contar historias. Escribí tus ideas sobre un papel. Esto es el storyboard, ¿no es cierto? Nos está diciendo que hagamos un storyboard. Si las ideas permanecen en la cabeza, van a ser perfectas, pero nunca van a ser una historia digital, dice la regla número 11. Sorpréndete, descarta la primera cosa que aparezca, la segunda, la tercera, la cuarta. Si son cosas obvias, hay que descartarlas. Hay que tratar de evitar lo obvio. Es difícil. Probablemente necesitemos la mirada de otro, de un amigo, de una persona que nosotros confiemos en su criterio. Probablemente me tengan que soportar a mí diciendo, no, esto me parece un poquito obvio, sacalo. No sé, eso después lo vamos a ir trabajando, pero esa es la idea. La idea es que entre todos, los que estamos trabajando en el curso, podamos construir y ayudar a los demás a terminar su historia. Así que los personajes opinen. Un personaje pasivo, maleable, puede ser agradable para escribir, puede ser políticamente correcto, pero seguro que no es interesante. Buscar el corazón de la historia. ¿Por qué tenés que contar esta historia? ¿Por qué es interesante la historia que elegiste? ¿Cuál es la creencia que arde dentro de ella? Pregunta la gente de Pixar. Ahí se encuentra el corazón de la historia. Descúbrelo, dice. Es una mujer la que escribe estas reglas. Sé honesto.
La honestidad antes que nada. Si vos fueras el personaje, ¿cómo te sentirías? Un personaje, la honestidad aporta credibilidad a situaciones increíbles. No necesariamente tiene que ser algo real, puede ser ficcional, pero tiene que ser creíble, algo que pase de manera honesta, que no sea un atajo el que toma el personaje, o que se salte etapas. Apareció en un bar con el personaje A y B, apareció en un bar y en la próxima escena ya está en la casa del vecino. Puede ser, sí, pero seguramente vas a tener que contar en algún momento, podés hacerlo, lo de saltar de una escena a la otra. De hecho, hay muchas películas que lo hacen, pero en algún momento nos van a tener que explicar qué pasó en el medio. Usar obstáculos, hacer que el personaje tenga cosas en contra, que tenga que superar cosas, que tenga, justamente, ponerlo en conflicto, ¿no? No tengas miedo a equivocarte, dice la 17. Ningún trabajo es una pérdida de tiempo. Si no funciona, si la historia no te cierra, seguí adelante. Probablemente vuelva a serte útil. Y si no, digo yo, lo descartás y seguís con otra idea. Porque muchas veces pasa que uno arranca con una idea, empieza a elaborar un storyboard, llegás a un punto de traba y ya no podés continuar porque no te gusta, te enojaste con la historia. Bueno, tomas otra idea, haces otra cosa. Conócete a ti mismo, dice la número 18. Aprende la diferencia entre hacer lo mejor posible y detenerte en los detalles. Bueno, esto es fundamental. Es muy común, lamentablemente o por suerte, es muy común detenernos en los detalles. Ser detallistas, esto es un poco lo que vos planteabas recién con tu pregunta, ¿no es cierto? En los detalles. Hay que recortar las partes largas, La historia digital tiene que ser corta, tiene que ser breve. Necesariamente tiene que ser breve. Y cuando hablamos de breve, y hablamos de 1 minuto 50, 2 minutos, 3 minutos como la gran cosa, y eso es largo. Para mí es largo. Yo creo que con un video o una historia digital que se recorra en 1 minuto y medio debería ser suficiente. Por supuesto que la pueden hacer de 5 minutos. No es que yo esté poniendo un tope. Yo digo lo que hoy en día, en la era del microlearning y en la era del aprendizaje social y en la era de la inmediatez, y bueno, más de 1 minuto y medio es muy difícil sostener, o 2 minutos, es muy difícil sostener la atención de alguien. En una narrativa digital, si vos estás en un film, en el cine, y vas a ver una película que dura 120 minutos, bueno, ya te dispones de otra manera. Pero en lo que hace a las herramientas digitales, nos manejamos con esos parámetros. No hagas trampa, dice la 18, conócete a ti mismo. Eso. No hagas trampa, dice la 19. La casualidad para meter a tus personajes en problemas es buena, pero no la uses para sacarlos de ellos. Eso es hacer trampa. Meterlos por casualidad puede ser algo bueno, pero sacarlos por casualidad no funciona, dice la gente de Pixar. Analiza las historias que no te gustan. Reorganízalas para que te gusten. ¿Por qué no te gustan? La historia de Nike, ¿por qué no te gustó? La historia de Cenicienta, ¿por qué no te gustó? La historia de, no sé, de otras historias que han estado analizando, ¿por qué no te gustaron? ¿Qué te hubiera gustado? Hacé el ejercicio de reorganizarlas para que te gusten. Identifícate con tu historia y tus situaciones o personajes. No solamente te limites a escribirlos. ¿Cómo actuarías vos si estuvieras en ese rol? Y la última, busca la esencia. ¿Cuál es la esencia de la historia? La forma más sencilla de definirla. Si sabes eso, vas a poder construir todo desde ahí. Bueno, son reglas generales, por supuesto que después hay que sentarse a escribir, ¿verdad? Pero de alguna manera, algunas pautas te fuimos dando. Quisiera saber si te parece que es así o te parece que no. De todas maneras, la idea de este trabajo, de esta etapa, esta semana 3, esta primera semana que iniciamos hoy y que vamos a empezar mañana a trabajar en los foros, es que el espacio de trabajo para la elaboración del storyboard sea el foro, un foro.
el foro de consultas para el trabajo final, parte 1, colaboramos todos. Ese foro. En ese foro, nosotros vamos a estar, cada participante va a estar elaborando su storyboard. Ahí vamos a compartir los avances de cada uno. Y además vamos a comentar y aportar ideas sobre los storyboards de los compañeros que se encuentren trabados o demorados. El resultado de este intercambio va a ser que cada participante finalice la semana 3 con su storyboard terminado y listo para avanzar en la próxima etapa. La idea no es, o sea, hay gente que trabaja más rápido y gente que trabaja más lento. Los dos foros van a estar abiertos en la semana 3, es decir, la persona que ya tiene su storyboard y quiere avanzar en la digitalización lo va a poder hacer. Pero nosotros recomendamos primero terminar el storyboard y después avanzar con la digitalización. El resultado de esta semana, cuando estén todos los botones en su lugar, como muestra esta figura, alineados y combinados de manera tal que nos resulte agradable y que nos resulte eficaz y memorable, va a ser que cada participante logrará tener su storyboard terminado, con la ayuda de todos, con el ojo mío, con el comentario que puedan hacer o las ideas que puedan aportar los compañeros, cada uno va a tener su storyboard terminado. En la semana 4, a ver, me pasé una diapositiva. En la semana 4 entramos en lo que es la digitalización de la narrativa digital. No sé si Claudio me va siguiendo. No sé si Belén también se encuentra por ahí y tiene que hacer alguna consulta o comentario. Bárbaro. Una vez que tenemos el storyboard, necesitamos elegir un soporte digital. Ustedes pueden elegir el que quieran. Nosotros, en ese sentido, no vamos a limitar. Pero sí hay que ser conscientes que tenemos una limitación de tiempo. Tenemos nada más que una semana para presentar el trabajo terminado y terminar el curso en tiempo y forma. Entonces, nuestra sugerencia es que usen, yo les hice una lista acá de los más sencillos. Movie Maker ya no existe, ya no se hace más, Windows ya lo sacó de circulación, pero por ejemplo pueden usar PowerPoint si ustedes quieren. Hay una combinación con Haiku Deck que es muy lindo, que lo pueden explorar, es muy fácil, o si no directamente hacer un lindo y hermoso PowerPoint es perfecto, no hay ningún problema. Pueden hacer un video en Stupeflix, como se encuentra en el módulo 3, en el libro del módulo 3, ustedes se encuentran un ejemplo de Stupeflix, o pueden hacer una historieta con Powtoon o con Prezi, que es un programa de presentaciones. No sé si los conocen. ¿Ustedes tienen conocimiento de estas herramientas, de alguna de estas herramientas, o conocen otra? Yo en mi caso, conozco After Effects, pero creo que es más sofisticado. Creo que sería más sencillo probar con estas que nos están diciendo ustedes. Si vos querés probar con la que conocés, no tengo ningún problema. El único inconveniente o el único requisito es que el producto terminado lo podamos ver. En el formato que vos lo presentes, que tenga un formato Flash o un formato MP4, que lo podamos ver. ¿Se entiende? O HTML5. Perfecto. No sé qué herramienta trabajas, no la conozco. Pero si vos querés trabajar con la herramienta que conocés, no hay ningún inconveniente. Acá lo que importa no es tanto la herramienta, sino la historia que vas a contar y cómo la vas a contar y cómo la vas a presentar. Por supuesto que la herramienta es importante, pero en realidad es secundaria. Lo importante es la historia. No sé si me explico. Sí, clarísimo. Entonces, no hay ningún inconveniente que uses la herramienta que conoces porque de alguna manera estás ganando tiempo si se quiere. La verdad que siempre es lindo conocer otras herramientas nuevas. Y tanto Prezi como Powtoon son divinas. La verdad que muy fáciles. Hay ahí en el libro del módulo 3 hay algunos tutoriales que ustedes pueden usar si tienen ganas de probar perfectamente. Ahora, si no tienen tiempo, si ven que están muy
muy ajustados porque tienen trabajo, tienen actividades que no les van a permitir dedicarle tiempo, ningún problema. La hacen con la herramienta que quieran, siempre y cuando nosotros podamos ver el resultado. ¿Se entiende? Sí, clarísimo. Creo Bueno. que voy a probar con precio, con Powtoon, que me interesaría aprender una herramienta más. Perfecto, 10 puntos. Pueden consultar las dudas y compartir sus pruebas en el foro parte 2. Foro de consultas del trabajo final, parte 2, respondo consultas. Ahí respondemos las consultas que tengan que ver con el uso de la herramienta. ¿Bien? El resultado de la semana 4 va a ser un archivo de video o un enlace al trabajo terminado. Lo tienen que nombrar con TFI, Story, nombre y apellido de la persona que lo hace, y lo van a entregar a este enlace o a este archivo de video en un espacio especial del curso que es para entregar el trabajo final individual. Ese va a ser el cierre, ese va a ser el final de este curso. Cuando ustedes hayan entregado ese trabajo, van a poder sentirse así, estirar los brazos y decir, por fin lo logré, y nosotros habremos dicho, ojalá que lo disfruten. Esa es un poco la propuesta que tenemos para estas 2 semanas de trabajo. Un poco lo que les estamos proponiendo es que disfruten del proceso completo de creación de la narrativa digital y que, por supuesto, luego se sientan capaces de crear muchas más. Esperamos, sinceramente, que así sea. Sabemos que es un proceso nada fácil, porque enfrentarse con la hoja en blanco, empezar a escribir, dar forma a una historia que realmente te guste, que sea memorable, es difícil, sobre todo cuando te presiona el tiempo. Pero muchas veces todos somos un poco así. Trabajamos mejor cuando vamos bajo presión. No sé si a vos te pasa, Claudio, o a vos, Belén, pero a mí me suele suceder que yo mis mejores producciones las suelo obtener cuando tengo que entregar. Si no, uno siempre tiene otras cosas que hacer o va dejando, digamos, las cosas para más adelante porque tiene otras cosas que se le enciman y bueno. Pero bueno, eso es lo que me pasa a mí. Espero que puedan seguir esta cronología de tareas y que finalmente logren el objetivo, que seguramente lo van a lograr, de presentar su narrativa digital y que sea, por supuesto, la primera y, bueno, los tengamos produciendo muchas más. Por mi parte, yo no tengo más nada que comentar. Estas cosas ya están también muy explicadas en los documentos del módulo 3, ustedes ahí van a encontrar las consignas del trabajo final, ahí van a poder un poco volver sobre estos lineamientos y lo van a encontrar todo muy claro. Bueno, ¿alguna pregunta? Eso quería preguntar, a ver si María Laura, que se incorporó también, por suerte pudo ingresar. Bienvenida María Laura. Claudio, Belén, ¿tienen alguna pregunta que se les haya ocurrido en estos momentos? Seguramente aparecerán muchas en el transcurso del trabajo y las vamos a poder ir trabajando en los foros. Pero bueno, por ahí alguno quiere ahora tomar el micrófono y comentar alguna. En principio yo todo muy claro, pero bueno, es como dijeron, por ahí surge algo sobre la marcha, pero bueno. ¿Tenés alguna idea ya, Belén? Y se me vinieron varias cosas a la cabeza. Ah, muy bien. Bueno, muy bien. Así que bueno, nada, hay que ver qué punta agarrar, ¿no? Claro, ver la prioridad. Yo creo que lo que comentó Claudio es importante en el sentido de que empecemos por lo sencillo, simplifiquemos y enfoquemos. Después, cuando le agarremos la mano a escribir historias, nos podemos largar con algo más complejo. Pero me parece que para empezar, hagan como quieran, esto es libre. Es más recomendable elegir una historia sencilla, impactante y sencilla. No sé si me siguen. Sí.
Vos, Claudio, ¿cómo lo ves? Sí, perfecto. O sea, yo mientras ibas diciendo, iba imaginando historias y decía no, y pensaba y ya solo me restringía y decía no, mira, va a ser muy compleja si cuento esto. Entonces ahí vino mi pregunta, dije, cuento una historia, a mí me encanta inventar historias, entonces dije, bueno, cuento una compleja o una más sencilla y más directa, pero bueno, con las consignas que nos fuiste mostrando, o sea, hay que ser más puntual y conciso, creo. Sí, fundamentalmente para cumplir el objetivo de crear la primera historia. Bueno, vos no sé, vos venís creando historias, Claudio. Sí, sí, yo trabajo diseñador gráfico y lo Bueno. que tengo que hacer es, a veces hago videos o hago historias que son introductivas a un curso para explicar algo, por ejemplo. Entonces, Muy bien, perfecto. Bueno, entonces eso todos sí, estos conceptos los conocés todos, estos conceptos que hemos charlado. muchos los vi en la facultad y bueno, me vino re bien recordarlos. Bueno, perfecto, perfecto. De vuelta, sentite libre, vos escribí la historia que quieras y con la complejidad que quieras. Acá no hay ningún tipo de limitación en ese sentido. Lo que pasa es que, bueno, uno tiene que atender a la mayoría de los casos. Son muy pocos realmente los casos como el tuyo, que ya vienen con un antecedente importante. Generalmente gente que se acerca por primera vez a una historia digital y se acercan más por la herramienta digital que por la historia. Eso es por lo general lo que sucede. Entonces nosotros vamos dirigiendo, vamos conduciendo de alguna manera el aprendizaje para que la persona logre crear su narrativa digital y no se sienta frustrada porque no lo pudo hacer. Por supuesto que, de vuelta, eso es libre. Podés usar la herramienta que quieras y contar la historia que quieras. Lo importante es qué se va a decir y cómo se va a decir, con qué elementos, con qué textos en pantalla, con qué videos insertados, si es que vas a insertar videos dentro de esta herramienta. Es decir, todos esos elementos hay que irlos pensando. Después tampoco se enloquezcan mucho por el hecho de que el storyboard se modifica un poco cuando uno lo pasa lo digitaliza. Esto también te habrán pasado a vos, Claudio. Y también sucede con los films y con los cortos y cuando uno pasa a resolver de manera digital algo que pensó en teoría y capaz que no queda igual, que se resuelve de otra manera, con otra imagen porque no encontraste la imagen que al principio te gustaba o te imaginabas. Claro, bocetarlo en papel es una cosa y una cosa después es plasmarlo en la pantalla cuando tiene que ser. O hay que dibujar o buscar imágenes que coincidan y a veces no representa lo que uno quiere mostrar. Exactamente. O modificando la historia o tratando de romperse la cabeza para encontrar justo lo que uno quiere representar. Entonces, al hacerla muy compleja, quizás me complico en eso, quizás no encuentro lo que yo quiero y una semana quizás se pone corta. Claro. Exacto. Por eso te decía, vayamos, simplifiquemos y focalicemos, que es lo más importante. Así que bueno, María Laura, no sé si querés comentar algo que no te hemos escuchado, si tenés ganas de tomar el micrófono y saludarnos. Bueno, no importa, no te preocupes. Si nos seguimos encontrando en los foros igual. Nos seguimos encontrando en los foros y continuamos, seguramente van a ser semanas de mucho trabajo, así que bueno, muchas gracias Claudio, María Laura, Belén, Verónica, Marcela y Andrea por estar acompañando, por estar todos reunidos esta noche en este encuadre de lo que van a ser las últimas 2 semanas del curso. Un placer acompañarlos, la verdad que es sumamente entretenido. Gracias a ustedes por estar ahí, gracias Marcela, Olga, Andrea, Belén, Claudio y María Laura. La verdad ha sido una hora sumamente entretenida. Bueno, nos alegramos mucho. Ay, María Laura esté contenta. Sí, María Laura. Hola, María Laura, ahí que veo que tomaste el micrófono. Hola. Vos podés, es que dificultades pero las he escuchado casi toda la charla, no quería interrumpir porque en verdad no sabía si me escuchaban o no.
Bueno, buenísimo. Bueno, igual la partecita que Pero te bueno, perdiste la vas a no sé. poder ver porque No, vamos fueron a... unos principios, claro, fue al principio, porque Perfecto. bueno, en realidad estoy desconectada desde el celular y bueno, entonces por eso no sabía, he estado ahí escuchándola, he tomado algunos apuntes. Em, yo no tengo problema en cuanto a escribir, por ahí sí, seguramente también tengo problema en esto de la pizarra en blanco o el papel en blanco, pero yo creo que mi dificultad va a estar en ser más bien concisa. Bueno, pero Pero para bueno, eso está el foro, para Claro, eso está el eso, foro. claro, en ese Quédate foro van a tranquila, compartir, quédate este, tranquila que para eso está el foro. Cuando vos compartas el les hago una pregunta, sí, porque en cuanto a las imágenes y a la música, sí. eso cómo lo manejamos, porque bueno, también es un desafío para nosotros esto. Bueno, Para ahí los- en los materiales del Sí, módulo 3 hay algunas sí. fuentes Ah, de bien. uso libre, Ujú. porque lo Ah, fundamental acá es usar imágenes sí. y recursos de uso libre, es decir, que no tengan restricciones Ujú. por derecho de Exacto. copyright, ¿no? Ujú. Sí, Entonces, nosotros les ofrecemos a algunos bancos y algunos lugares. sí, Lamentablemente, bien. lo que es Sí, gratis no sí. siempre es lo que uno quiere. Claro. No es lo más lindo. No es lo más lindo ni es Claro. lo que uno se imagina. Sí. Para eso hay que pagar. Es así. Bueno, está O bien. Bueno, dibujarlo o sacar la claro. propia foto. ¿No es cierto? Ujú. O Ajá, bueno, arreglarse es una buena o opción. arreglarse con la imagen que uno encuentra, Claro. probablemente editarla con algún editor online o darle algún efecto o qué sé yo, algo así. Ujú. Hay que Bien, bueno, manejarse con eso, ¿no es cierto? exacto. Bien, Eso genera una limitación, yo lo entiendo y a mí me pasa también, porque no soy sí, diseñadora gráfica y muchas claro, veces me claro. encuentro con esa limitante. Pero bueno, es un desafío también poder, como decíamos recién con Claudio, ser flexibles en cuanto a cómo resolvemos los distintos problemas que se nos van presentando para concretar la historia. Eso también es un Bueno, desafío que es parte del proceso de de la creación de la creatividad, narrativa digital. sí, y de la creatividad de cada uno también. Exacto, exactamente, sí. Ujú. exactamente. Bueno, 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 yo chicos, voy a agradecer bueno, entonces también a Verónica por acompañarnos, en nombre de NetLearning, Andrea, por supuesto, y a Olga, por estas semanas que estamos, compartiendo con todos, y bueno, a Belén, Claudio y María Laura por haber podido hacerse este ratito para acompañarnos. Y bueno, y dejamos un saludo especial a todos los compañeros que por cuestiones tecnológicas o por ahí tal vez también de trabajo, de que trabajo, de entendemos tiempo. todos mucho, van a poder entonces ver esta videoconferencia que ya en un ratito la voy a compartir en el aula. Así que nos seguimos viendo entonces en los foros. Les dejo un abrazo a todos y nos encontramos en el aula. Hasta la Buenas próxima. noches a Muchas gracias por todos. Saludos a acompañarnos. todos. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.